Hola amigos, estamos hoy al mediodía con Alex Gran, su servidor, para conversar acerca de un tema que he titulado No hagamos show. Yo no sé si a ustedes, al igual que a mí, les sucedió que quizás crecimos en un entorno familiar donde de alguna u otra manera había una regla tácita y quizás hasta explícita de que no se hablaba de emociones. No había licencia o permiso para expresar abiertamente sentimientos o emociones, o era algo que era de alguna u otra manera censurable o algo que no era muy bien visto, que digamos. Entonces, quizás crecimos en un ambiente donde tal vez se nos decía que a las emociones había que tenerles como cierto cuidado, que no había que perder la cabeza, que teníamos que mantenernos siempre ecuánimes, siempre racionales, que teníamos que ser, no podíamos perder el control, no podíamos desbordarnos de ninguna manera a nivel emocional. Quizás también podíamos haber crecido en un ambiente donde a las emociones se les ponía género y entonces ciertas emociones eran consideradas como femeninas y otras emociones eran consideradas como masculinas. Entonces había como de alguna u otra manera la indicación de que solo ciertas cosas podían expresarse, solo ciertas cosas podían manifestarse y entonces había como un filtro para las emociones. También podemos haber crecido en un entorno donde tal vez había una consigna de mantener la ecuanimidad a toda costa, que las cosas había que de alguna u otra manera llevarlas muy adentro, muy reservadamente, que había que mantener siempre el decoro, había que siempre mantener la cierta presencia o elegancia, o había que mantener siempre las apariencias de alguna manera. No hagamos show es en el fondo una descalificación a la emotividad y al poder hablar o manifestar libremente cómo nos sentimos. Y yo no sé si al haber aprendido eso en nuestro entorno, quizás lo llevamos al presente, a nuestra realidad y a los diferentes espacios en los que nos movemos. Hoy sabemos que las personas más exitosas son las personas que son emocionalmente inteligentes. Y ustedes me han escuchado decir en el pasado que ser emocionalmente inteligente se define como tener la capacidad de reconocer y administrar mis emociones y reconocer y administrar las emociones de otros. Sin inteligencia emocional no hay empatía. Entonces, para ser exitosos hoy, hemos tenido que ir aprendiendo que sí hay un lugar para el manejo de nuestras emociones. De hecho, por eso muchas empresas dedican o destinan recursos a preparar a sus colaboradores para tener habilidades blandas, para aprender a tener un mayor control de sí mismos, para poder comunicarse de manera asertiva, para tener la capacidad inclusive de prestar un mejor servicio al cliente y tener la capacidad de ponerse en los zapatos de las personas a las que atendemos o a las que prestamos un servicio. Entonces, qué importante es que repensemos esa consigna de no hagamos show. Y no es que estamos abogando por ser personas descolocadas, ser personas que no necesariamente se controlan a sí mismas, no estamos abogando por ser personas de hacer grandes despliegues de emociones y hacer de alguna u otra manera un espectáculo cada vez que tienen un malestar o un sentimiento X o Y. Tenemos que entender que las emociones no son ni buenas ni malas, son solamente información. Y yo siempre las asemejo como a las luces de nuestro dash en el vehículo,
¿verdad? En nuestro tablero de control, donde se encienden luces que nos indican si hay necesidad de un cambio de aceite, si hay necesidad de revisar qué tan infladas o no están nuestras llantas, y si hay algún desperfecto o algún mantenimiento en el sistema y el funcionamiento de nuestro vehículo. Bueno, de la misma manera, las emociones vienen siendo pistas que nos indican a nosotros que algo está ocurriendo en nuestro interior que requiere de nuestra atención. Y simplemente son como un semáforo interno que te dicen, mira que te estás sintiendo de tal manera, revisa por qué. Y entonces debemos prestarles atención y debemos aprender a manejarlas de manera adecuada. Pero tenemos que crear un espacio seguro y adecuado donde manifestar cómo nos estamos sintiendo. Tenemos que crear un espacio donde con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, podamos expresar de cómo estamos experimentando las cosas, cómo nos estamos sintiendo, qué nos agrada, qué nos desagrada, qué nos motiva, qué no. Porque así es como se construye, con esa vulnerabilidad y con esa autenticidad, es que empezamos a construir vínculos sanos. Y queremos construir vínculos y apegos seguros, donde podemos expresar lo que cada uno está necesitando, qué es lo que nos hace sentir o no más cómodos en la relación que estamos construyendo y donde hay oportunidades de mejora para hacer ajustes. Porque si no lloramos para afuera, lloramos para adentro. Y muchas veces estamos experimentando cosas en nuestro interior e inclusive nuestro propio cuerpo nos está enviando señales de que hay algo que no marcha bien y sin embargo, al no legitimar y no dar espacio para expresar cómo nos sentimos, entonces muchas veces nuestro propio sistema empieza a colapsar y busca de alguna manera llamar nuestra atención para que hagamos los ajustes que sean necesarios. Así que quiero dejarles esa inquietud de revisarse a ver si ustedes, al igual que yo, crecimos en un ambiente donde no eran bienvenidas ciertas expresiones emocionales y donde podamos entonces nosotros expresar lo que estamos sintiendo. Como dices, Walter, acá, cuando no sacamos nuestras emociones, nos ahogamos en ellas. Y es cierto, muchas veces podemos tener algo entre pecho y espalda que nos está agobiando, que nos está afectando y sin embargo no hemos encontrado la manera adecuada de poder ponerlo sobre el tapete, poderlo conversar, poderlo abordar y resolver y seguir adelante. Entonces, les dejo esta inquietud para que le demos cabeza a este tema y siempre estoy abierto a que me cuenten y me retroalimenten sobre si esto se acerca o no a su realidad y que si piensan que el poder cambiar esa forma en que interactuamos, poder por ejemplo preguntarnos como un recurso y como una práctica saludable, preguntarnos qué estamos pensando, qué estamos sintiendo y con base en lo que pienso y en lo que siento, qué decido hacer. Esa puede ser una forma de accionar, una forma de actuar de manera reflexiva y no impulsiva, pero dándole un buen manejo a esas emociones y utilizándolas como un recurso de información para poder tomar decisiones informadas. ¿Qué les parece si me comentan un poco y compartimos esta reflexión con otras personas y generamos entonces un foro para seguir conversando acerca de estas cosas y creciendo juntos y juntas en un mejor manejo de nuestras emociones? Esta reflexión queda para ustedes acá en mi plataforma de Instagram bajo Wilroy Alexander Grant Young y también pueden encontrarla retransmitida en mi canal de YouTube como Alex Grant y en mi canal de Facebook como Alex Grant, consejero familiar y motivador. A las personas que quieran agendar un espacio para que conversemos de este y otros temas, saben que pueden solicitar su cita al 6186-3941. De nuevo, 6986-3941. Y saben que el código de país es el 506 si llaman de más allá de nuestras fronteras. Espero que tengan un día maravilloso,
provecho a quienes almuerzan y nos vemos la próxima semana, Dios mediante, al mediodía con Alex Gran, su servidor, para hablar de este y otros temas. Espero sean de gran utilidad para todos. Se les quiere. Chao.